45 de la mañana está con nosotros Miguel Ángel Temprano, experto en geopolítica. Miguel Ángel, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Quería centrar un poco el tema, Miguel Ángel, en una cuestión que empieza a verse en Europa, que es esa concienciación de la opinión pública de que puede haber una guerra, que es un cambio fundamental frente a las últimas décadas, donde parecía que las guerras eran algo de otros siglos pasado y que nunca podía llegar. Tajani diciendo que es el ministro de Defensa italiano, diciendo que debe haber un ejército europeo. Pistorius diciendo que puede haber una guerra en Europa y que hay que poner presupuesto para un futuro ejército alemán o europeo que no sabemos de dónde va a salir. Y ahora nos aparece el ministro de Defensa sueco en la jornada de ayer, hablando de la entrada de Suecia en la OTAN, diciendo que hay que concienciar y tenemos que saber los ciudadanos, dice, suecos, que puede haber una guerra. Oiga, la cuestión clave es, primero, ¿hay un plan? Y luego, ¿hay margen de maniobra para intentar, uno, hacer un ejército europeo, dos, crear una industria que la hemos machacado durante las últimas décadas? Bueno, aquí yo creo que son dos cosas. Primero, la opinión europea no la haces cambiar de opinión, por así decirlo, a la redundancia, de una manera inmediata. Durante muchísimos años has hecho ver que las guerras no son posibles, que el diálogo, lo estamos viendo constantemente, inclusive en todos los países, en todos los partidos de izquierda. En España estamos viendo como un partido que está en el gobierno dice de manera sistemática que el diálogo es posible entre gente razonable, no cuando una de las partes no es razonable. Entonces, cambiar la opinión europea yo lo veo muy complicado porque ya tenemos generaciones a las cuales le hemos inculcado una idea y no nos olvidemos, la gente no está en el día a día, ve que hay una guerra y lo que piensa es que hay gente que dice que se soluciona con diálogo, cosa que no es verdad, pero bueno, lo dicen y como lo dicen parece ser que esa es la solución. Eso por una parte. Y luego por otra parte, es cierto, ya hay políticos que empiezan a decir de una manera clara, oiga, que es que nuestra situación de defensa es muy débil. Tenemos un ejército, yo no diría que potente al otro lado, pero sí potencialmente hostil, que es el ruso. Y lo ha demostrado, diga lo que diga Putin, atacando a Ucrania. El problema que tenemos ahora es que lo anterior, esa imagen que hemos transmitido a la población, la hemos transmitido también a la industria, es decir, a quien tiene que fabricar ese armamento y esa munición. Y esa industria está de capa caída. Tuvo un momento donde fue un shock para ella, que fue ya hace muchísimos años, la guerra Irán-Irak, de lo que estamos hablando, ahí sufrió una barbaridad y ya no se recuperó. Es decir, se dimensionó para cantidades muy pequeñas y no está preparada. Fabricar armamento y munición no es una cosa que tú montas de la noche a la mañana. ¿Por qué sucedió eso? Por la opinión pública negativa alrededor de las guerras. Claro, vamos a ver, la guerra Irán-Irak fue una guerra que generó, eran dos países que tenían muchísimo dinero para pelear y era una guerra sostenida, no se movían las líneas, prácticamente lo que está pasando ahora con Ucrania y con Rusia. Entonces había muchísimo consumo de armamento, fundamentalmente de artillería. Eso hizo que muchísimas compañías europeas, bueno, de todo el mundo, pero fundamentalmente europeas, tuviesen muchísimos pedidos y de un día para otro se acabó. Y ahí se dijo, bueno, no va a haber más guerras. Se empezaron con todos los movimientos en los años 90, de que ya veníamos de los movimientos anteriores, de que la paz y todo esto, que está todo muy bien. Si yo soy el primero, dicen los militares que los primeros que no quieren la guerra son ellos, sobre todo porque es que los que van a la guerra son ellos. Entonces, y es cierto, ¿no? Pero si no eres capaz de mostrar que tu defensa es una cosa potente y que por lo tanto es mejor que no te ataquen, pues te atacan, desgraciadamente, porque locos hay, nos guste o no disguste, repartidos uniformemente por todo el mundo. Pero ¿tiene sentido lo que están planteando de que pueda Europa? Bueno, tiene sentido, si tienen que hacerlo van a tener que hacer, pero ¿en qué tiempo se puede montar un ejército europeo? ¿En qué tiempo se puede de verdad armar Europa para estar a un nivel suficiente como para disuadir a otros países a que puedan, por lo que están diciendo los ministros de defensa? Pues están diciendo, un 2% para la OTAN. ¿La OTAN puede hacer ese trabajo? No, vamos a ver, el problema es que la OTAN al fin y al cabo no es más que un conglomerado de países que realmente están liderados por los americanos, lo cual no significa, como la gente piense, que seguimos todos a los americanos,
sino que los americanos son los que realmente ponen más dinero, punto. Y que los americanos llevan demandando desde hace muchísimo tiempo que el resto de los miembros de la OTAN pongan más dinero. Más dinero significa tener ejércitos mejores, mejor entrenados y mejor armados. Eso es lo que vienen demandando. Por eso cada vez que ocurre alguna movida, acaban siendo los norteamericanos quienes tienen que ir al rescate. Y recuerdo la última gran guerra en Europa, la de Kosovo. Eso se arregló porque al final intervinieron los americanos, porque los europeos no nos poníamos de acuerdo en si teníamos que uno o otro, si se atacaba, si nos atacaban los serbios. Fueron los americanos los que al final dijeron, hasta aquí, señores. Eso es la OTAN. Es una desgracia, porque no es una estructura de verdad, donde los mandos conjuntos van flotando. Ahora te toca a ti, mañana me toca a mí, pasado mañana le toca al otro. Por lo tanto, no es una estructura realmente de una defensa estable y sistemática. Es más que otra cosa, un acuerdo de que si me atacas vendrán fundamentalmente los ingleses, los americanos y quizás los franceses. Eso es lo que es la OTAN. El resto es, tenemos desgraciadamente un ejército donde mandos nuestros muy bien preparados mandan a unas tropas muy mal armadas y por lo tanto muy mal entrenadas, escasas, mal entrenadas. Vale para, efectivamente, vale para ayuda humanitaria. Ahí somos maravillosos, pero los ejércitos no están para eso, desgraciadamente. Y todo esto viene del peligro de Rusia. Zelensky dijo en la jornada de ayer que tenía que advertir a Europa de que Rusia podía invadir toda Ucrania y que la única solución era seguir armando a Ucrania y necesitaba ya los 50.000 millones de euros. Se está acabando el tiempo para Ucrania porque ese mensaje empieza a ser ya más elevado de tono a la espera de llegar los 2 años de la guerra ya. Yo creo que todo lo que está ocurriendo es lo que en un segundo nivel o en un segundo estadio previó Putin, o todos pensábamos que había previsto Putin. Es, si no soy capaz de ocupar Ucrania como yo quiero hacerlo de una manera rápida, que es lo que pretendía, se hablaba, si recuerdas, de que en 3 semanas llegaban a Kiev. Bueno, que esto sea una guerra de desgaste, a ver quién aguanta más. Y lo que está demostrado es que tenía razón, van a aguantar más ellos, porque los países occidentales se van a cansar o van a dejar de poder de seguir ayudando a los ucranianos. El Estado ucraniano ahora mismo es un Estado fallido, vive del subsidio para mantener la guerra, no son capaces. No, pero Miguel Ángel, si Alemania tiene a los agricultores, con los camioneros, con los ganaderos el lunes, haciéndole otra manifestación más, además de la del lunes, porque les ha quitado 17.000 millones. Ha tenido que recortar más de 40.000 millones. Pero si Alemania no tiene dinero. Es decir, si no tiene dinero para sus problemas, entendemos que lo de Ucrania también es el problema de Alemania, pero ¿de dónde saca el dinero? Se lo va a tener que quitar a alguien, porque hemos llegado a un punto en el que yo recuerdo hace un par de años cuando íbamos al Banco Central Europeo y nos decían los periodistas del centro de Europa, de las grandes agencias, nos decían, Alemania es rica. Y yo ahora digo, ¿pero ¿y dónde está el dinero? Si no tienes para lo tuyo, ¿cómo vas a sacar? ¿Quién va a poner los 50.000 millones de Europa? Vamos a ver, ¿De dónde sale? Fíjate, ¿De endeudamiento? ¿De dónde? No, pero ¿Cómo? es que tampoco es viable así. Alemania tiene una situación económica, digamos, dentro de Europa, estable, porque ha sabido ser austera. Justamente lo contrario que no hemos hecho los españoles. Es decir, ellos tienen una deuda todavía contenida y lo que se han dado cuenta es de que no pueden hacer cosas que les haga que su deuda pública se les dispare. Porque ya ha visto lo que ha pasado con Italia, ya ha visto lo que está pasando con España, es decir, situaciones complicadas, inclusive con la misma Francia. Vale, han dicho, tenemos que ser austeros, sobre todo porque ellos aprendieron a fuego con la caída del muro de Berlín. Yo viví aquella época trabajando en una multinacional alemana y yo viví el nivel de austeridad al que la Alemania occidental se sometió para integrar a la Alemania oriental. Por eso luego decían los españoles, los países del sur despilfarran el dinero y con cierta razón. Entonces ellos no van a quitar su política de contención de su deuda por absolutamente nada, porque se han dado cuenta de que es la única manera de que el tema funcione. Para cualquiera que le guste el fútbol lo entenderá.
independientemente de los colores, el Madrid y el Barcelona. El Barcelona se le fue la mano con los sueldos y está quebrado. El Madrid lo que hizo es que aguantó muy bien y dijo, pues al que no pueda venir, no lo tengo. Y es un club estable. Bueno, pues podemos compararlo igual. Alemania es como el Madrid y el Barcelona somos como los países del sur, fundamentalmente España, Italia y Grecia, que tenemos desbocado todo. El problema es que seguimos. ¿Estos países somos capaces de apoyar un sistema con un presupuesto militar elevado? No, no podemos. Independientemente de que tengamos partidos de izquierda que se opongan de una manera u otra o que digan cosas que no se pueden llevar a cabo. Y Alemania no quiere, porque quiere mantener su situación económica estable. Pero entonces vuelvo al inicio. ¿Quién pone los 50.000 millones? Nadie. ¿Entonces? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Nadie los va a poner. Entonces, ahora viene la siguiente película. Ucrania no va a ser capaz de mantener la guerra. Yo creo que lo que le están intentando enviar en público, en privado seguro que se lo están diciendo de otra manera a Zelensky, tienes que cerrar algún tipo de acuerdo con los rusos. Ese acuerdo probablemente te va a llevar a que tú cedas el Donbass, a que cedas también todos los terrenos colonizados, por supuesto Crimea. Y si te quedas con Odessa, da gracias a Dios porque tienes una salida al mar. Pero no vas a recuperar lo que tenías y la mejor manera es que intentes llegar a un acuerdo lo más rápidamente posible con ellos. Un armisticio, un tratado de paz, no sé, me da exactamente igual, pero que esto pare. Es decir, día antes del foro de Davos, que va a ir Zelensky a ver a BlackRock y a todos los gobernantes, BlackRock por decir uno, pero va a ver a todos, el dinero incautado a Rusia como dinero para la reconstrucción, que es el dinero que sí no se tiene, pero se tiene. Sí, vale, pero no hay una alternativa. Claro, no hay más. Claro. Si es que tú no puedes mantener sostenida esta guerra mucho más. Primero, tienes en Estados Unidos, este año son elecciones, pero el problema es que no es que haya elecciones a presidente, es que se renueva todo el Congreso y un tercio del Senado. Es decir, bueno, en Estados Unidos se renueva de todo, además, en estas elecciones. Las elecciones presidenciales coinciden con una gran renovación de cargos públicos. Cuidado, porque te puedes encontrar con que muchas de las cosas que tú quieras hacer no te las apruebe el Congreso o inclusive el Senado. En Europa la situación, tenemos elecciones dentro de nada también en Inglaterra, donde el partido que está gobernando, el partido Tory, lo tiene no complicado, lo tiene prácticamente imposible. Y Cramer, bueno, pues opina de otro tipo de cosas, el líder del Partido Laborista. En Francia, bueno, yo lo que he visto con Macron me ha parecido alucinante. Intenta contrarrestar la llegada de Le Pen y la ultraderecha al poder poniendo a un chaval de 30 y pocos años. O sea, va a ser complicado que este aguante, ¿no? En España, ¿para qué hablar? Vimos un espectáculo ayer de lo más penoso. ¿Alguien piensa que va a haber un ambiente político para que se incrementen los presupuestos de ayuda cuando nuestra economía no tira? ¿Ayuda a Ucrania vía lo que sea? No. La única alternativa son los fondos, pero esos fondos no están destinados a más guerra, están destinados a la reconstrucción de Ucrania, que repito, es un país fallido ahora mismo. Y que es el granero de Europa, es decir, que hasta cierto punto nos interesa, bueno, hasta cierto punto no, con seguridad nos interesa a los europeos que se reconstruya, porque si no se reconstruye tenemos un problema interno también los europeos, fundamentalmente para el grano. Miguel Ángel Temprano, experto en geopolítica, gracias por acompañarnos y ponernos luz en este inicio de año que viene con mucha duda. Buen día, buen año, buen negocio. Gracias, igualmente. 8:59 de la mañana, Eva Villanueva, hoy parece que con menos